Mucha gente se pregunta y me preguntan cómo hago yo para saber cuáles hongos son seguros y cuáles no se pueden comer y cuáles sí, cuáles son alucinógenos, cuáles son comestibles o venenosos o tóxicos. Y para poder responder eso, lo primero que hay que hacer es cuál es la forma del hongo, qué características tiene un hongo, qué formas tiene, logro entender cuáles son las diferentes partes del hongo. Entonces hoy lo que vamos a hacer es que vamos a ver diferentes tipos de hongos y vamos a ver cuáles son esas características especiales que debe tener cada una de ellas y que por lo menos yo debo reconocer para poder comparar uno con otro, con otro, con otro y tener referencias para saber cuál es un hongo seguro para comer. Para poder recolectar hongos, estudiarlos, identificarlos, necesitamos unos elementos mínimos. Yo no los traigo hoy conmigo porque la intención era simplemente ver cómo estaba el bosque, pero generalmente traigo un cuchillito que es mucho mejor que este, viene con una pequeña brochita, siempre es importante llevar los hongos lo más limpios posibles y generalmente yo salgo con una canasta. Una canasta es mucho más fácil para transportar los hongos que recoges. Como la intención de hoy es recoger algunos simplemente para estudiar las diferentes partes de ellas, pues me vine un poco menos equipado. Además que vengo manejando una bicicleta y me siento mejor así con algo que sea fácil de cargar. Para comenzar tenemos que empezar a saber que si vamos a estudiar un hongo y a tratar de identificarlo, tenemos que saber extraer el hongo. Acá encontramos uno, por ejemplo, que tenemos acá creciendo en medio del musgo y de unas maticas de arándanos. Entonces lo que vamos a hacer primero es aprender a extraerlo. Para poder extraerlo vamos a correr un poquito el musgo. No vamos a retirarlo así simplemente, ni vamos a cortar por acá por el tallo, sino que vamos a tratar de sacar la base y por debajo de la base del tallo. Acá por ejemplo podemos ver cómo el hongo nace desde muy profundo. Vemos unos filamentos, esos filamentos hacen parte del micelio del hongo. Lo que vamos a hacer es que vamos a meter la punta del cuchillo hasta abajo y vamos a levantar con mucho cuidado. No lo pudimos sacar desde bien abajo porque está demasiado húmedo. La intención era tratar de sacar una muestra también de suelo que viene con un trozo de micelio. Pero ya logramos sacar el hongo desde la base. Acá comienza a salir lo que podrían ser como los filamentos del micelio. Y tenemos suficiente material para poder empezar a entender de qué se trata este hongo. Vamos a sacar otros más que encontramos allí más adelante y después los vamos a revisar para aprender cuáles son sus partes. Acá encontramos otro espécimen y vamos a tratar de llegar bien debajo de la base del hongo. Tomamos el hongo desde abajo y vamos a tratar de levantarlo. Mira, acá vemos que el hongo viene desde bien abajo y ya sale desde la base. Volvemos a tapar para que se mantenga la humedad en el sitio. Ya tenemos un segundo hongo. Tratar siempre de limpiarlo lo mejor posible es una buena idea para no llevar tantos contaminantes dentro de nuestra muestra, para poder entender más adelante cómo es que se ve todas las partes del hongo desde la base. Bueno, acá encontramos otro que vamos a retirar, esta vez no directamente del suelo, sino que está creciendo en trozos de madera. Es mucho más pequeño y puede ser más difícil de retirar, pero recuerden siempre retirar un poco el sustrato que se encuentre al lado de la base hasta que logremos encontrar una parte profunda del hongo que nos permita sacarla desde lo más abajo posible. Esto fue lo que nos permitió. Y seguimos recolectando más ejemplares. No todos los hongos crecen necesariamente en la tierra. Otros nacen directamente de la madera. Algunos de madera viva, otros de madera muerta. Por ejemplo, acá tenemos un tronco que no sabemos hace cuánto tiempo han cortado. Y acá tenemos un hongo que sale directamente del tronco. Vamos a intentar entonces retirarlo con la ayuda de nuestro cuchillo desde la parte más profunda cercana a la madera. Nos damos cuenta de dónde viene y ya vamos a llevarlo para nuestro banco de muestras. Noten que cuando retiramos el musgo hay una especie de velo blanco que está por debajo del musgo. Inmediatamente lo corremos, nos damos cuenta que hay una cantidad de filamentos. Todo esto hace parte del hongo. Es lo que conocemos como micelio, que genera una conexión de kilómetros y kilómetros en todo el bosque. Debemos recordar que un hongo que sale a la luz y que se ve
como este, es comparable con una manzana. La fruta de la manzana es como si fuera el hongo. Y las ramas y las hojas y el tronco del árbol de manzana es como si fuera el micelio que estamos viendo por debajo del musgo. Al haber retirado este hongo, es lo mismo que si estuviéramos retirando una manzana de un árbol. No estamos dañando el hongo. El hongo sigue viviendo por debajo del subsuelo, por debajo de la tierra, conectándose con este árbol que está acá y generando una relación simbiótica entre el árbol y el conjunto de micelio, y nos da un fruto que es este pequeño honguito que tenemos acá. Bueno, este es el último que vamos a sacar y vamos a empezar a mirar las diferencias entre uno y otro. Acá tenemos diferentes ejemplos de diferentes tipos de hongos, de los cuales algunos son venenosos, algunos son comestibles, otros puede que tengan propiedades medicinales y muy probablemente haya alguno que otro que nos pueda dar algún buen dolor de barriga. Como estamos viendo, lo primero que tenemos que hacer es entender cuáles son las partes diferentes en los hongos. A pesar de que se ven diferentes, muchos de estos hongos comparten características que son similares entre uno y el otro. Como se dan cuenta, todos ellos tienen un sombrero. Este sombrero es la parte que le da la forma al hongo. Algunos de estos sombreros caen hacia abajo, se abren de pronto un poco más, como este, o tal vez están todavía muy cerrados, o tal vez simplemente tienen una forma que va hacia arriba, como es el caso de este. Entender que todos ellos tienen un sombrerito y qué queremos ver en esa parte del sombrero. Queremos ver su forma, queremos ver el color que tiene. Como se dan cuenta, tienen todos colores muy diferentes, muy característicos. Algunas veces, no solamente el color y la forma, sino que además de eso tienen como unas pequeñas estriaciones en los bordes. También puede ser una característica especial de esos hongos. Otros simplemente no tienen esas estriaciones. O pueden verse totalmente planos, como es el caso de estos ejemplos que tenemos acá. O tal vez con una forma oblonga, como deprimida hacia el centro. Y también queremos ver la textura. Algunos pueden ser simplemente muy fuertes, muy firmes, muy irregulares, pero igualmente redondos. Entonces, el sombrero. Otra parte que queremos nosotros entender y conocer es el tallo. A este tallo le llamamos talo, que es simplemente la distancia que existe entre el sombrero y la base. En algunos, este puede crecer desde el centro del sombrerito, como es el caso de la gran mayoría de los hongos que tenemos acá. Crece desde el centro. Pero en otros casos no crece desde el centro. Son exocéntricos, es decir, que crecen desde un lado, como es el caso de este. Pueden ser más cortos, pueden ser más largos, pueden ser más gruesos. Algunos pueden ser más flexibles o menos flexibles. O algunos simplemente pueden destruirse, tener filamentos, destruirse como se destruye un queso. U otros pueden simplemente destruirse como se destruye un trozo de tiza. Bueno. Además de esto, tenemos que ver cuál es la característica que encontramos en la parte inferior del sombrero. Algunos de ellos tienen láminas, como es el caso de este hongo que tenemos acá. Este también cuenta con láminas. Pero este no cuenta con láminas. Cuenta con una cantidad de tubitos que lo hace ver como si fuera una superficie porosa, como si fuera una esponja. O como es el caso de este hongo, que es totalmente lleno de poros. Esto ya me permite a mí distinguir una familia de hongos de la otra. Esta zona se conoce como la zona fértil del hongo.
porque es de esta zona de donde van a salir todas las esporas que luego se van a convertir en nuevos hongos. Las esporas son aquellas partículas que liberan los hongos después de una determinada cantidad de tiempo y que entran nuevamente en la tierra y generan el ciclo de vida del hongo nuevamente. Algunas se liberan desde las láminas, otras se liberan desde los poros. En este caso, tenemos un hongo que nos da una característica especial en sus láminas. Pasamos la mano, cortamos un poco e inmediatamente sale como una especie de látex. Lo que ya me está explicando una característica muy especial de este hongo, que me permite ponerlo en una familia. Mientras que hay otras, como es el caso de esta, que estas laminillas no sueltan ningún líquido y en cambio sí se destruyen como si fueran una almendra, como si fueran hojuelas de almendras. No tienen nada de flexibilidad, son demasiado quebradizas. Mientras que hay otras que son mucho más flexibles. Como es el caso de esta que tenemos acá. Muy flexible. Recuerden, esta parte de este hongo, en su base, queremos siempre encontrar la base, nos damos cuenta que tiene como una pequeña bolsa, como si el tallo saliera de una bolsa. No todos los hongos poseen esa característica. Por ejemplo, este que tenemos acá no sale de una bolsa, o por lo menos esa bolsa no es visible. Pero sí podemos ver que quedan como unos rastros de esa bolsita, de esa telita, en el tallo. Todas estas características son muy importantes para poder determinar qué tipo de hongo es el que estamos nosotros viendo. Bueno, ahora en un próximo video lo que vamos a hacer es ver cuáles son algunas características específicas para poder entender algunos de los hongos que son comestibles y algunos de los cuales siempre nos tenemos que mantener alejados.